Cátedra extendida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo cuando nos vea y nos escuche. Después que sean buenas. A todas y a todos, después que sean buenas. Ojalá y sean buenas. Yo soy Néstor Duprey y José Efraín Hernández. Saludos, Néstor. Y Acevedo. Saludos. ¿Qué ha pasado? Y saludos también a todos los que fielmente nos buscan en YouTube toda la semana. Oye, que hay que decirlo, que sí, hubo cátedra extendida. Sí, la semana pasada hubo cátedra extendida. Pero por estas cuestiones de la tecnología, por alguna razón, no se grabó. No se grabó. Con todo y que aquí hay varios backups, ¿verdad? Sí, no. Aquí hay más backup que en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y con todo y eso, va a pasar a la historia como el episodio perdido. Oye. El episodio perdido de cátedra extendida. Ay, que eso ha pasado. Sí, eso ha pasado. Yo sí. Recuerdo de la Alegre All Star. Había una grabación que se la robaron. Jamás se encontró. A mí me ha pasado en Palabra Libre. No, de hay verdad, hay dos episodios de usted Palabra Libre. ¿No será? Sí, no. Alguna inteligencia, algún país o de algún movimiento político. Porque tú eres así. No, yo soy conspiranoico y con mucha razón. La vida me ha demostrado que las conspiraciones existen. ¿Qué ha pasado? Bueno, Néstor, oye, hablando de conspiraciones. Cuéntame. Hablando de conspiraciones, nosotros en Cátedra 580 estuvimos hablando de una extraña votación que se dio en la Cámara de Representantes en estos días de un proyecto que tiene que ver con las costas. La zona marítimo terrestre, donde se dio un interesante transfugismo. Sí, transfugismo de votos. ¿Tú tienes los datos ahí? Pues mira, el periódico El Nuevo Día. Digo, y además de los datos, nos llegó algo. Varias cositas de ese proyecto. Pues mire, El Nuevo Día reporta en un artículo de Leisa Caro que se titula Cámara de Representantes avala controversial proyecto de ley que redefine la zona marítimo terrestre. Con 16 votos en contra, incluyendo 5 de la delegación del PNP, la Cámara aprobó este martes un proyecto de ley de su presidente Johnny Méndez para redefinir la zona marítimo terrestre. Un paso que, según la legisladora del PIB, Adriana Gutiérrez, atenta contra el acceso y disfrute de las playas. Dice, citando aquí a Adriana, este proyecto amenaza el acceso del pueblo puertorriqueño a los bienes que nos pertenecen, que son los bienes de dominio público. De convertirse en ley, cambiaría las playas tal y como las conocemos hoy. Alertó Gutiérrez al sostener que la medida es parte de la visión política de la administración del PNP, aquí abro otra cita, de un preocupante menosprecio a la protección de nuestros recursos naturales. Otras voces, como la del portavoz del PPD en la Cámara, Héctor Ferrer, y el senador independiente Eliezer Molina, así como organizaciones ambientales, han dicho en el pasado que la propuesta busca allanar el camino para legalizar situaciones cuestionadas en el litoral de la Reserva Natural de la Parguera, en Lajas, donde los suegros de la gobernadora Jennifer González tienen propiedades. El proyecto de la Cámara 25 fue presentado por Méndez el primer día de sesión del cuatrenio en enero pasado. Un dato importante. Sí, tempranito. ¿Te acuerdas que en esos primeros días también la mano invisible, y no de Adam Smith, le dejó allí la orden que firmó el secretario de Recursos Naturales, Waldemar Quiles? ¿Tú te acuerdas de eso? Claro. No sabía quién fue el que la dejó. No, la orden que llegó por mandato celestial. Claro. Sí. Pero su aprobación se da 2 semanas después de que la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, presidida por Tomás Rivera Chat, emitiera un informe negativo del proyecto de administración que concedería licencias de ocupación a las estructuras existentes en la Parguera. El proyecto del Senado 272 fue presentado también en enero pasado por la gobernadora, a solo 3 semanas de haberse instalado en la fortaleza y en medio de una investigación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales contra su suegro por supuestas construcciones ilegales en una de sus propiedades en la Parguera. O sea, que eso era como la canción aquella del Gran Combo: si me tiran por aquí, me le cuelo por acá. O sea, si no salía lo de
lo del Departamento de Recursos Naturales por orden administrativa, ya tenían el proyecto por acá. Claro. Había una canción también de Tommy Olivencia, sí. complicada, Periquito Pim Pim. Periquito Pim Pim. Periquito Pim Pam. Exacto. Que también mencionaba. Que también era algo de eso, Sí, me le cuelo por el mar. Me le cuelo por el mar. Ay, mi madre. Oye, que hay que añadir que hay una investigación también a nivel federal que reseñamos los otros días, que el maestro que arrestaron allí se iba a declarar que era una especie culpable. De utility, que hacía de todo allí. Sí, era como un daba seguridad, de la sí. Seguridad, handyman, protección. ¿Pero cómo? Protección. Y Almada parece. No, va a ser Con palito. Con palito. Con una varita de mangle. Con una varita de mangle, no, Almada. Según la zona marítimo terrestre, según la legislación de Johnny Méndez, sería... Esto yo necesito de tu ayuda porque esto es nestoriano antiguo. Sí. Escúchate esto. Oye, que mucho aprenden y rápido. El espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo hasta donde llega la línea del nivel medio de pleamar, mayor determinada sobre una época mareal de 19 años, en donde son sensibles las mareas y hasta donde el alcance de las olas bajo condiciones meteorológicas típicas documentadas, excluyéndose las marejadas ciclónicas, en donde las mareas no son sensibles e incluye los terrenos ganados al mar y las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables o hagan sensibles las mareas. Eso es un nestoriano antiguo. Sí, eso es poético. Poético. Eso es un derivado poético, el nestoriano antiguo. Muñoz Marín. Eso que sería un nestoriano mumarino. Mumarino, exactamente. Dice aquí el análisis. O Lloren Torres, me gusta más, Lloren Torres. Dice aquí, citan nuevamente a Adriana Gutiérrez, la legisladora del PIB. Por adición del PIB. El análisis que tenemos que hacer de una nueva zona marítimo terrestre tiene que responder a un análisis científico y tiene que responder a un análisis de las realidades climáticas que enfrentamos como país. Y eso no es lo que hace este proyecto, sino todo lo contrario. Fíjate, esto es como cantinflesco. Es una medida que se presenta bajo un discurso de modernización, pero que en realidad representa un serio retroceso en la protección de nuestras costas, insistió Gutiérrez. El informe legislativo de la Comisión de Recursos Naturales recogió la opinión de diversas entidades, entre ellas el municipio de Manatí, municipio PNP, que advirtió que el lenguaje propuesto podría debilitar el régimen de protección del dominio público natural, alterar el equilibrio entre interés privado y la función ecológica del litoral, así como entorpecer procesos municipales dirigidos a la restauración de sistemas costeros. Y citan aquí al alcalde José Sánchez, que es del PNP de Manatí. Adoptar una definición legal que otorgue prioridad a la titularidad privada sin considerar adecuadamente transformación física del espacio litoral podría resultar difícil de conciliar con los objetivos de conservación y sostenibilidad que el país se ha tratado de trazar. Fíjate, habla de país. Sí, no, todo eso son aderezos, todo eso es frosting. Dispuso el ayuntamiento liderado por José Sánchez del PNP. Los votos en contra, escuche esto. Ahí es que la trama se va complicando. Los votos en contra de la delegación del PNP, bueno, aquí la producción nos sacó los nombres. Yo creo que vamos a ver un vídeo que hemos conseguido. Y yo ahí, voy a zumbar. Déjame explicar. Dale. Tú que fuiste secretario de la Cámara, sí, dale, explícame. Los representantes a la Cámara tienen que, antes de que se produzca la votación final de un proyecto, si quieren abstenerse, la abstención no es un derecho. Usted tiene que solicitar... Es un punto interesantísimo que te lo iba a preguntar. La abstención no es un derecho. Usted tiene que solicitarle al cuerpo, al pleno de la Cámara, en este caso, autorización. Y en el caso de la Cámara es al presidente. Okay. Quien preside la sesión, que lo autorice a abstenerse de un proyecto porque usted tiene algún conflicto de interés, una razón de fuerza mayor, que el reglamento de la Cámara las enumera. Aquí vamos a ver a dos representantes de
Jerry Nieves y Joel Frankie Atiles, que van a solicitar abstención de este proyecto y el presidente de la Cámara se las niega. Eso por un lado. Y a esos dos se suman también Che por Pérez, eso, que se ha destacado también por la defensa de las costas y los recursos naturales, el licenciado Che Pérez. Y Emilio Carlos Acosta, que está caliente, porque ese es el de allá de Cabo Rojo. Ese es el que detuvieron, ¿te acuerdas? Sí. Se comió una luz y... Se puso frontú. Y oye, que a lo mejor esta voto en contra le trae consecuencias. Ya mismo reviven el asunto ese. Y Roberto López Román, esos votaron en contra del votaron, y Roberto López fue el que entró recién, ese es el de Cagua. Ese Roberto López de Cagua. Ese hombre había insistido mucho en entrar. Sí. Oye, pues está... Pues ese es valiente. Oye, qué bien. Valiente. Pero entonces lo curioso de este caso, que ante el déficit de representantes del PNP, hubo 2 representantes del Partido Popular que votaron a favor de este proyecto. Sí. Y tú tienes detalles de eso. Yo tengo detalles de eso, pero eso? Vamos a ver y a escuchar el momento en que se produce la votación final, porque el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, parece que en la tensión del momento, porque había muchos intereses allí, presionando, cabildeando y presionando. ¿Cómo? Sí, para que se aprobara este proyecto, pues dejó el micrófono de la presidencia abierto y se escucha una conversación del presidente de la Cámara con la representante Elinet González Aguayo, que es la representante que van a ver allí de pelo corto. Esa fue la que tuvo en los primeros días una follisca allí con Héctor Ferrer, ¿te acuerdas? Que tuvo un intercambio allí tenso con Héctor Ferrer Santiago. Entonces es la legisladora que van a ver al lado del presidente de la Cámara de pelo corto y unas gafas así, fashion. Como de Endora, la mamá de, ¿te acuerdas? Tú veías Bewitch, hechizada, pues como de Endora. Vamos a ver ese intercambio y lo que dice el presidente de la Cámara. Jerry Nieves, iba a decir Medina, perdón. Sí, señor presidente, para solicitar abstención en el proyecto de la Cámara 25. No se autoriza. ¿Algún otro compañero va a solicitar abstención? Voto explicativo. Se inicia la votación electrónica a las 3:20 de la tarde de 30 minutos. Yo lo que quería era retratar a esto. Porque son después los primeros que vienen a pedir favores. Yo le voy a decir una cosa. Los que tengo detrás de mí, todos le votan en contra de la... Yo lo que quería era dejar retratado a estos porque son los primeros que después vienen a pedir favores. Para que estemos claros cómo se bate el cobre allí en la Cámara de Representantes. Y entonces, lo curioso de esto es que además de este intercambio, donde vimos ya por dónde iba la presión, la información que nos llegó a nosotros en Cátedra 580 es que 2 representantes del Partido Popular Democrático, Domingo Torres, que lleva, yo creo que desde que juró, haciendo campaña para ser presidente de la Cámara en el 2028. O sea, aquí no bien se estaba sentando en la silla, en el escaño allí en la Cámara, pues el hombre ha estado haciendo campaña para la presidencia de la Cámara en el 2028. Pues este legislador, Domingo Torres, votó a favor de este proyecto junto con la representante Estrella Martínez. Y entonces lo curioso de esto es que aparentemente quien convence a estos 2 legisladores populares para que voten a favor del proyecto es nada más y nada menos que
que el expresidente de la Cámara, Tatito Hernández, ¿te acuerdas cómo era que le decía Taxito? No, pero él Carlitos le tenía... López, no, Carlitos López, que en paz descanse. No, le traía una retraída. Tatito Tax, Truán, Traidor. A diablo. Todo eso. Pues Tatito Hernández, que ahora está de cabildero, parece que fue quien consiguió, con una juntilla media extraña, Tony Soto. Oye, pero explícame algo, tú que fuiste secretario de la Cámara, ¿qué beneficios tienen, no tienen una ventaja, los representantes? Tienen una ventaja competitiva frente a otros cabilderos porque como representante a la Cámara, tú, como ex representante, tú puedes entrar al hemiciclo. Diferente. Sí. Y entonces me dice mi agente 00 Cámara que a ellos se les hizo fácil, intenso pero fácil el cabildeo, y que fueron hasta el Salón Café. O sea, como pueden entrar al Salón Café, que es este comedor al lado del hemiciclo de la Cámara, pues ellos hasta allí llegaron. Y como el proyecto le podía hacer agua por estas abstenciones de estos 5 representantes del PNP, pues lograron cuadrar los números con representantes del Partido Popular. Y entonces la pregunta que uno tiene que hacerse aquí... ¿Y hasta dónde fueron? Hasta el Salón Café. Anda pa'l cine. Hasta el Salón Café. Para los que no sepan, explícale aquí a los que no están viendo qué es eso del Salón Café. Acabo de decir que el Salón Café es este comedor que está justo al lado del hemiciclo. Hay una puerta inclusive en la parte de atrás del hemiciclo que usted se cuela para el Salón Café y entonces allí solo pueden entrar representantes, funcionarios de la Cámara, secretarios, sargentos de armas, ayudantes del presidente, porque está entre la oficina del presidente y el hemiciclo de la Cámara, y ex representantes a la Cámara, porque tienen acceso al hemiciclo, la puerta es como está un atrás. Privilegio. No, es un espacio privilegiado. De hecho, es el salón donde por historia se dan las conversaciones más privadas, más confidenciales, de cara a la discusión que haya en el hemiciclo de la Cámara. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? El PNP obviamente solo no tenía los votos para aprobar este proyecto. Necesitó votos del Partido Popular. Un proyecto que atenta contra la protección de la zona marítimo terrestre. Un proyecto que va por el mismo centro contra los recursos naturales. Pues estos 2 legisladores, uno de ellos, que aparentemente es el candidato de Tatito Hernández, oye, que es para la presidencia de la Cámara, fíjate, pues uno de ellos fue Domingo Torres. Que el Partido Popular, que anda en un proceso de refundación y que debería ese proceso de refundación también trabajar con los puestos de liderato en los cuerpos legislativos. Tatito, que fue ampliamente rechazado por la gente de su propio pueblo. Claro, cogió una pela en Dorado. Y que esa juntilla con los PNP le ganaron muchos enemigos dentro del Partido Popular. Es el que está junto con otros cuadrando la presidencia, una hipotética presidencia de la Cámara. Ya están repartiendo, 2028, pero yo me gustaría saber qué piensan los populares. Sería bueno averiguar qué piensan de eso. Que nada más y nada menos, Tatito ya está cuadrando el liderato legislativo de cara al 2028. Claro. Y tú en Cátedra 580 explicabas hoy la ascendencia de estas luchas. El linaje particularmente. En la Cámara. En la Cámara de Representantes. Pero como tú eres historiador. Bueno, claro. No aficionado, tú eres historiador por profesión con licencia, y vocación. Con licencia. Sería bueno que tú lo repasaras para beneficio de los que no ven Cátedra Extendida. Desde 1941, es decir, desde su fundación. Desde la primera, la primera gran controversia que tuvo que atender el Partido Popular cuando, entre comillas, gana la elección de 1940, logra el control del Senado, logra luego
control de la Cámara de Representantes porque obtiene 3 votos prestados de una tercera combinación de partidos que fue a la elección del 40, la unificación tripartita, pues tiene que elegir al presidente de la Cámara. Y había 2 candidatos, Samuel R. Quiñones y Ernesto Ramos Antonini. Eso fue una batalla cruenta porque se desarrolló toda una campaña contra Ernesto Ramos Antonini por el tema racial, que llevó a Ramos a renunciar a su escaño, a irse para su casa, y Muñoz Marín lo convence de que regrese, y eventualmente Ramos fue presidente de la Cámara, pero en 1948 pasaron 2 cuatrenios antes que Ramos llegara a la presidencia de la Cámara. Pues desde ahí, en el Partido Popular ha habido controversia sobre esa silla. Cuando muere Ramos Antonini en 1963 se da una segunda batalla entre Santiago Polanco Abreu y Jorge Fonsaldaña, que gana Polanco Abreu. En 1965 es cuando único en el Partido Popular no ha habido controversia para la elección del presidente de la Cámara, Arcilio Alvarado, que era portavoz del Partido Popular en la Cámara cuando Polanco Abreu corre para comisionado residente. Jorge Fonsaldaña se va al gabinete del gobernador electo Roberto Sánchez Vilella. El tercero en la línea de sucesión, que era Arcilio Alvarado, que era el portavoz de la mayoría, se convierte en speaker de la Cámara. Los populares vuelven a ganar la Cámara en 1973 y se da otra controversia con Luis Ernesto Ramos Jordán y Severo Colbert. Y ahí estaban Severo Colbert y estaba Roberto Resach Benítez, que todavía era popular. Y eran del ala entonces llamada autonomista del Partido Popular. Luego de eso, en 1980, se da otra controversia para la elección a presidente de la Cámara entre Severo Colbert, que representaba, y por ahí es que voy, un ala liberal. Hoy dirían progre. Progre. Un ala más soberanista o autonomista, como se le decía en esa época, en cuanto al tema del desarrollo del Estado Libre Asociado, y el otro candidato era Ronnie Jarabo, que representaba el ELA como está, una postura más conservadora, y era el candidato de los intereses económicos. Oye, qué lindo, eso es como un los intereses económicos que veían en Colbert Ramírez y en su visión progresista, pro justicia social, pro defensa de los recursos naturales. Sí, el ELA del 40. Exacto, el Partido Popular del 40. Clásico. El clásico. Del que yo nunca he dejado de ser popular. A mí la gente me pregunta y yo digo, yo soy popular del 40. Yo sigo creyendo en las mismas cosas. Que el Partido Popular no la representa, esos son otros 20 pesos. Pero yo sigo creyendo en lo mismo. En esa elección del 1980 hubo una controversia por la mayoría en la Cámara y Severo Colbert negocia con el PNP, con Ángel Viera Martínez, el pacto Viera Colbert. Y se convierte en speaker de la Cámara y luego, para devolverle la mayoría al Partido Popular, pues termina Colbert de presidente de la Cámara ese cuatrenio. En 1985, cuando los populares ganan Cámara y Senado otra vez, Colbert no aspira a la presidencia de la Cámara, porque había un compromiso ya de que el presidente iba a ser Jarabo. Pero por poco vuelve Colbert. Por poco vuelve Severo Colbert. A partir de ahí se va a dar un linaje, como tú muy bien explicaste, donde se van a enfrentar en varios momentos candidatos que representan una línea más progresista. Interesante. En el tema socioeconómico. En el tema socioeconómico versus candidatos que representan una mirada más conservadora en el tema del estatus político y particularmente en el tema de hacia dónde debe de ir la filosofía socioeconómica del Partido Popular. Tú tuviste luego un enfrentamiento entre Jorge de Castro Font y Carlos Vicarrondo.
donde había una tercera candidatura, la de Ferdinand Pérez, que termina Sila María Calderón. Metiendo el brazo. Que gana, ojalá hubiese sido el brazo. Los dos brazos, las dos manos. ¿Usted sabe? Porque usted estuvo allí. No, yo estaba allí. Y logra vencer la intentona de Castro Font de apoderarse de la presidencia de la Cámara. Y allí se da una alianza entre Carlos Vizcarrondo y Ferdinand Pérez que terminan venciendo a de Castro Font. Esa misma confrontación se va a dar en el 2012 y ahora los protagonistas van a ser Jaime Perelló, por un lado, que un poco hereda esa corriente jaraboísta de cómo trabajar la elección a la presidencia de la Cámara. Cómo trabajarla. Versus Luis Vega Ramos. Ahí gana Jaime Perelló. Luego se da la misma confrontación. Tatito Hernández en un lado, que es el heredero político de Jaime Perelló, que a su vez es el heredero de Castro, que a su vez es el heredero de Jarabo, y en el otro lado está Jesús Manuel Ortiz, que representaba en aquel momento una mirada mucho más progresista, particularmente en los temas socioeconómicos. Recordemos que Jesús Manuel había estado muy activo y luego estuvo muy activo en los temas que tienen que ver, ahora que eso está de moda, con los asuntos del consumidor. Uh-huh. Y tenía una mirada mucho más progresista. Y que yo siempre dije en Cátedra 580 que esa decisión de no haber elegido a Jesús Manuel atentó contra la sucesión y la candidatura a la gobernación del 2024. Porque Jesús Manuel yo no estoy diciendo que podía haber ganado, pero yo estoy seguro que hubiese ido mejor posicionado a la elección general y hubiese evitado incluso tal vez una primaria. Hubiese ido con un liderato, con una plataforma y con más dinero de cara a las elecciones del 2024 que en las condiciones en las que fue. Y ahí me parece a mí que en esa elección a la presidencia de la Cámara se selló la derrota. O tal vez, Néstor, o sea, se selló la suerte que le ganó al Partido Popular una tercera posición en el 2024. Pues yo te voy a decir algo. Yo creo que es la primera vez que yo lo digo públicamente. Cuando yo aspiré a la Cámara por el Movimiento Victoria Ciudadana, yo no tenía dudas de mi elección. No, nadie. Y no tenía dudas de que mi elección iba a ser posible en parte por muchos votos de electores populares. No, sin duda. En aquel momento yo sabía que los votos de Victoria Ciudadana en Cámara y Senado podían ser decisivos para la elección del presidente de la Cámara. Y en un momento dado yo coincidí con Jesús Manuel Ortiz, no voy a decir dónde, pero fue un lugar público, a plena luz del día, literalmente. Y hablé con él y le dije, yo quiero que tú sepas, para sacar este tema de la conversación desde ahora, que si mi voto decide la presidencia de la Cámara, mi voto es para ti. Porque yo jamás con mi voto o con mi silencio voy a permitir que una persona tan cuestionada como tu competidor en el Partido Popular sea presidente de la Cámara. Si el Partido Popular gana la mayoría en la Cámara, tú puedes contar desde afuera con mi voto. ¿Por qué? Porque en aquel momento yo estaba claro, porque he estudiado la historia del Partido Popular, le he escrito alguna de ellas, que esa presidencia de la Cámara ha sido un punto contencioso a través de toda la historia del Partido Popular. Y entonces que se han jugado dos visiones sobre el Partido Popular y sobre Puerto Rico siempre en esa elección a la presidencia de la Cámara. Y ahora la historia se repite. Se está se está fraguando la misma controversia. Y habrá que ver entonces, si eso es así, qué
va a ser el presidente del Partido Popular de ganar la candidatura, de ganar la gobernación, si tratará de imponerse como hizo Sila Calderón en su momento, o no sé, o deja que pase lo que ha ocurrido en toda esa trayectoria que tú nos has comentado. Fíjate, es algo interesantísimo, Néstor, que es la primera vez que yo escucho un análisis detallado de la historia de la Cámara del Partido Popular. No, y yo creo que se ha perdido de vista. Y del daño que le ha hecho. Se ha perdido de vista. Aparentemente, ¿no? Se ha perdido de vista cómo en ese espacio, en esas delegaciones populares en la Cámara, porque recordemos, cuando la experiencia de gobierno más reciente del Partido Popular, el cuatrienio de Alejandro García Padilla, quienes planteaban una visión alternativa a la mirada de la administración García Padilla sobre temas como la deuda, la controversia aquella del IVA y el IBU, la relación de los intereses económicos con la administración de García Padilla, los Anaudi y los que no eran Anaudi, que estaban por allí, fue un grupo de representantes populares. Ahí estaba Luis Vega, ahí estaba Carmen Yulín Cruz, ahí estaba Manuel Natal, que es esa primera confrontación que se da, y ahí estaba el fenecido Carlos Vargas, estaba Luis Raúl Torres, Oye, ¿verdad, Carlos? estaba Piti Gándara, querida amiga fallecida también. O sea, ese grupo representó una mirada alternativa a lo que era la política de la administración García Padilla en ese momento. ¿Dónde se da esa fisura? En la Cámara. Excelente. O sea, la Cámara ha sido crítica para el rumbo del Partido Popular. Oye, Néstor, regresando al vídeo que nos llegó sobre esta votación de este proyecto a mandado de seguro a la carta, y radicado el primer día de sesión de enero del año pasado y aprobado ayer en la Cámara de Representantes, voy a pedir a la producción que nos ponga nuevamente el vídeo para que escuchen ahora un detalle. Jerry Nieves, iba a decir Medina, perdón. Sí, señor presidente, para solicitar abstención en el proyecto de la Cámara 25. No se autoriza. ¿Algún otro compañero va a solicitar abstención? Voto explicativo. Se inicia la votación electrónica a las 3:20 de la tarde de 30 minutos. Yo lo que quería era retratar a esto. Porque son después los primeros que vienen a pedir favores. Yo le voy a decir una cosa. No, dámele play ahora. Dámele un chipito para atrás. Jerry Nieves, iba a decir Medina, perdón. Sí, señor presidente, para solicitar abstención en el proyecto de la Cámara 25. No se autoriza. ¿Algún otro compañero va a solicitar abstención? Voto explicativo. Se inicia la votación electrónica a las 3:20 de la tarde de 30 minutos. Yo lo que quería era retratar a esto. Porque son después los primeros que vienen a pedir favores. Yo le voy a decir una cosa. Los que tengo detrás de mí, todos le votan en contra de la... Tengo detrás de mí, todos le votan en contra. Ahí no tengo el detalle qué es lo que dice, si es la medida y demás. No sé si producción me puede decir qué es lo que dice después de eso. Pero, Néstor, hemos identificado a los que se sientan detrás de la representante Elinet González Aguayo, representante PNP por el distrito 11, que yo creo que ese es el de Dorado, por allá. Creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a ver, mira, como decía un personaje que le encanta a Jay, vamos al mapita, vamos a la grafiquita. A Jay nada más no. A Jay nada más no. Ponlo. ¡Ay! ¿Quiénes son esos representantes que se sientan detrás de Elinet González Aguayo, representante por el distrito 11? Dámele zoomcito, como diría nuestro amigo Victorino. Para ver, ¿se le puede dar un zoomcito ahí? Páramelo ahí. Okay. Tenemos aquí
No, y hay uno visto, me dijeron que hay uno un poquito más abajo también. Ok. Sí, porque fíjate, González Aguayo, míralo ahí. González Aguayo. Entonces, pero mira quiénes son estos, lee. ¿Quiénes son los que están? Tú que tienes mejor vista que Sanabria Colón. Ajá. Colón Rodríguez. Medina Calderón. Pero si decimos eso así, pues como que no podemos identificar. Pero producción me ha conseguido la foto. La foto y la afiliación política de los, los tres son de PNP. Los tres que se sientan detrás de la representante Elinés González Aguayo del Distrito 11 por el los PNP. Tres son PNP. Que según ella dice ahí en la grabación que se filtra, le votan, no sé si a esa medida, o le votan en todo en contra. ¿Quiénes son esos? Producción. Mira, ese es Fernando Sanabria Colón, ese es el trovador. El trovador. Ese es de la familia Sanabria. De trovadores, sí, señor. Ese es Distrito 30, dice ahí Arroyo, Guayama, Salinas, Santa Isabel, del PNP. ¿Quién es el próximo? Néstor, ¿tú qué lo ves? Pues yo aquí tengo... Yoito Colón. ¿Cómo? Yoito Colón. Oye, muchos yoitos siempre en la legislatura. No, pero que los PNP son locos con los diminutivos. Los yoitos, Cheito. ¿Ese de dónde? Ahí cae Tatito también. Tatito, ya está. Yoito Colón Rodríguez. Ese es del Distrito 22, a Juntas Lares, Utuados, Ayuya y Ciales. PNP también. Ok, ¿y quién es el otro? La otra es Carmen Medina Calderón. Oye, que a excepción del trovador, me los ponen un line-up y... No, yo no sé quién es esa maestra, ¿de dónde es? Dama. Del Distrito 37, Río Grande, Loíza y Canova. ¿Eso no era el de Bulerín? Yo creo que ese era el de Ángel Bulerín. Ok, así que mire, ustedes tres, su compañera representante... Mira, los tiró al medio. Oye, ¿me puedes poner un chispito? Ponme ese pedacito nuevamente, por favor. Sí. Córtame ese cantito y pónmelo para escuchar lo que dice doña Linet. Yo le voy a decir una cosa. Los que tengo detrás de mí, todos le votan en contra de la vacuna. Yo quisiera saber qué es lo que dice después al final. Todos los que le votan en contra, no sé qué. Pero bueno. Le fue a Johnny con chismerías allí. Oye, otro punto que tú señalabas que te había dicho de la gente que es 00 cámara. Que no quiero identificar la afiliación. Pero ven acá. Según lo que nos señala este agente, allí estaba metido en el salón café y allí en el hemiciclo. No, dije. Lo que pasa es que nos pusimos a... ¿Quién eran los que estaban? Nos fuimos en esa explicación histórica del Partido Popular. No, pero importantísima para esto. Pero entonces lo que me estuvo curioso a mí de este drama es la juntilla que tenía Tatito allí. Porque tú sabes que estos cabilderos corren como... Enyuntados. La Yunte Pasteles. Sí. Que tú sabes que es una figura alegórica de aquí del traqueteo, la Yunte Pasteles. Sí, no, es que no aprende. No, pero el que te voy a decir... Está esperando que Trump lo indulte. No, el que te voy a decir estaba en el epicentro del asunto. ¡Ay! Y no aprende. Ay, sí, señor. ¿Tú sabes con quién andaba Tatito Hernández cabildeando allí? ¿Con quién? Con Tony Soto. Pero eso no es como decían en los 80 en el vocero, eso no es el testigo estrella. Ese es el testigo en el caso estrella de la quebrada esta. De la quebrada y el reverendo. El gordito Jaguar ha sacado toda esa podredumbre. Sí. El caso de la quebrada y el reverendo. Oye, ¿qué es la quebrada esa? Para todos aquellos que transitan por esta región, cada vez que usted va a San Patricio, va al Canal 4, y está lloviendo mucho, pues tiene que andar asustado porque todo aquello allí debajo del elevado se inunda. Pues... Cada vez que eso se inunde, piensa en Tony Soto y ese contratista que era un pastor de una iglesia que le andaba esos chavos guiándose ingeniero. Pedía a los chavos, los aprobaba, los gestionaba y parece que también... estamos hablando de millones. Bueno, cogía lo suyo. Que Tony Soto le dieron inmunidad, que es testigo estrella, que en la calle dirían que es el chota del caso. Y se salva por un pelito porque pide inmunidad. Bueno, que ese caso todavía... Ese caso está bajo, no sé en qué etapa está, pero no se ha visto ese caso. No, ese caso no se ha visto, pues parece que ahí hay... Por eso. Sí, ahí hay por eso ramificaciones. Con quien este señor intervenga, recuerden que este señor es testigo. No sabrá Dios, mira... y que no tiene ningún problema con las horas que se llevó de allí del Salón Café. Por eso, y la información que se llevó del Salón Café. Y que no hay ningún problema con ser chota. Pero el caso de este señor. Como estos cabilderos corren en entry, como antes en el hipódromo, corren en entry. Como los bufetes de la Milla de Oro. Los bufetes de la Milla de Oro, que tú sabes que tienen un socio PNP y un socio popular.
Me imagino que ahora hicieron alguna gestión y tenían su socio de la alianza por allí, Arrinconado, por si acaso. Bueno, pero en el bullpen. Bueno, porque son Pero 5 en el votos, son 5 bullpen, votos, que a lo mejor porque, eso, mira. sí, no, y tú no sabías. Llegó un momento aquí que tú no sabías. Pues Tatito fue allí con Tony Soto. Lo interesante es quién es. Pablo José estará al tanto Sí, de eso. Bueno, quién que es, acaba de parir. Mira, acaba de nacer el bebé de Pablo José. Está recién parido. Oye, que de paso. paso, vamos a hacer un paréntesis aquí. A Pablo y a Mónica, como hicimos en el espacio radial, muchas felicidades. Así y a los abuelos de este niño. Los Alfredo dicen que está. No, eso es, mira. ¿Cuántos cakes habrán bajado? Un January Fest. Ahí allá en el Viejo San Juan. Hasta las 15. Oye, pero entonces regresando a esto, ¿qué es lo que tú me ibas a decir de estos dos maestros? Que estos dos cabilderos, porque eso es lo que son, cabilderos. Oye, ven acá, perdóname, y no tienen que registrarse. No tienen que registrarse porque van como legisladores, van como alegres componedores allí. Lo interesante sería averiguar quién paga la música aquí. ¿Quiénes fueron? Bueno, dicen que es una asociación. Sí. Que es la que está detrás de este proyecto. Construyeron este junto junte. Sí. Construyeron este junte. A los que les gusta los juegos del agua allá. Sí, allá en el sur. En el sur. Donde llegan los ovnis. Donde llegan allá los del valle, los de allá del valle, donde aterrizan los ovnis. Oye, pero yo lo que me... ¿Por qué? Oye, como no se cuidan y que venimos de una semana donde se han ganado grandes críticas. Claro. Los legisladores populares, a excepción tal vez de Suani, que era de esa comisión, que yo pienso que no debió de haber ido. No debió de ir. Pero que para allá se fue Connie Varela, que se lo pagó supuestamente de su bolsillo. Pero en el caso de Suani Vargas, construyó una coartada. ¿Usted se la creerá o no? Pero ella construyó una coartada. Mira, yo soy miembro de la comisión, la portavoz popular. Y si la presidenta o el presidente van... Suani, Lilibet Rosa y Ángel Tito Fulquez. Pues se fueron para allá. Que ya vienen de esa calentada y ahora vienen estos dos. Claro. Domingo Torres y Estrella Martínez a votar a favor de este proyecto, haciéndole el juego. Y a eso ponle, añádele a esa ecuación, en el medio de esa controversia, todo lo que surge con el tema del nepotismo. Cuando se saca a colación que hay un grupo de legisladores PNP, particularmente este senador del distrito Humacao, que se llevó a su mamá a que dirija la comisión. A que diría la comisión de relación del trabajo del Senado. Pues la defensa, que yo estoy seguro que la plantó el presidente del Senado, es... no, pero es que hay populares también que tienen parientes y dolientes aquí. Lo que llevó, me parece que una decisión correcta y valiente a José Santiago, al senador José Santiago, a provocar la renuncia de su hijo. Sí. Porque era lo correcto políticamente. Oye, y éticamente también. No, claro. Oye, y que le comentaba yo a un amigo en estos días que va a haber que revisar toda esa legislación del nepotismo, Néstor, porque como hoy día la gente no se casa. Tiene relaciones sentimentales. De hecho, yo le decía a esta persona, oye, lo que tienen que hacer es adoptar las disposiciones del Código Civil sobre las nuevas relaciones de pareja, que tú sabes que ya no se limita solamente al matrimonio, e incluirlas, porque así es la linda. No, yo no me caso y pues no me aplica ninguna disposición ni de la ley de ética ornamental, ni de la ley de nepotismo, ni tengo que pedirle a los presidentes de los cuerpos ninguna... ¿cómo es que le llaman? Se me escapa el nombre ahora. No es una exención. Una dispensa. Una dispensa. No, ese es por eso, que es ahí un es una línea fina. Es una línea fina. Mucha gente se está escapando. Claro. Para que no le apliquen. Pero fíjate, por eso que son un conflicto de interés. Claro, pero claro. Y antiético. Y la moral no se legisla. Pero fíjate una cosa, ahí a Johnny Méndez se le zafa. La moral hay que vivirla. No, pues claro, ahí a Johnny Méndez se le zafa
¿dónde radica mucho del poder de los presidentes de los cuerpos legislativos? Cuando él dice, después estos son los que vienen a pedir favores. Uno de los favores más valiosos, porque eso quien único lo da es el presidente del cuerpo, son las dispensas para el empleo de familiares. Y fíjate que parece en el cuerpo legislativo. Y fíjate, a mí me parece que las solicitudes, perdóname, sí, las solicitudes de destaque de agencias del Ejecutivo al Legislativo, los viajes, uh-huh. Y en cuarto lugar, pues obviamente el clásico, el presupuesto de la oficina. Pregunto, tú que estuviste en ese mundo, específicamente en la Cámara, ¿qué tipo de proyecto, por qué razón el presidente de la Cámara recurre a torcer el brazo para que todo el mundo vote unánimemente, o sea, todo el mundo vote sobre este proyecto y la frustración y la indignación que él siente de que estos legisladores se hayan negado a votar? ¿Qué hay detrás de este proyecto? Bueno, se lo pidió la gobernadora, grupos importantes de interés, porque esto no es un proyectito, pienso yo, porque ¿a qué proyectos un presidente de un cuerpo legislativo recurre a ese sistema de coerción, de obligarlos a votar a favor o en contra, para que queden retratados ahí? Vamos a hacer como las series de Netflix. Antes de entrar a eso, hay algo que tenemos que decir. Tu interés es ser un agente de cambio. Potencia tu capacidad estratégica y lidera transformaciones. Dale power a tu carrera con una maestría y doctorado de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Maestrías y doctorados en Administración de Empresas, Ciencias, Gobierno y Política Pública, Educación, Psicología, Trabajo Social. La Inter ofrece más de 125 programas graduados presenciales y en línea. Matricúlate para el trimestre que comienza en febrero. Matricúlate hoy en inter.edu. Matricúlate hoy en inter.edu. Lo dejamos en donde, o sea, ¿qué tipo de proyecto? Eso es lo que te estaba preguntando. ¿Qué clase de proyecto es este? Por tu experiencia como secretario de la Cámara y muchos años trabajando allí, obliga al presidente de la Cámara a torcer el brazo, a utilizar su poder coercitivo para obligar a estos legisladores que voten a favor de este proyecto, y si no votan a favor, que queden retratados, como él dijo. Dos tipos de proyectos, básicamente. Proyectos programáticos, o sea, que es un compromiso programático de la colectividad. Uh-huh. Y segundo, proyectos donde el Ejecutivo tiene un interés particular. Okay. Un interés particular donde el presidente de la Cámara ha hecho un compromiso con el Ejecutivo de que ese proyecto se va a aprobar sí o sí. O sea, que parece que el presidente de la Cámara se estaba jugando mucho con este proyecto. Parece que sí, a menos que sea un proyecto donde el propio presidente de la Cámara tenía un interés particular, que no creo ser el caso. Y hay que recordar que el presidente de la Cámara, que aunque lleva muchísimos años ahí en la legislatura, desde X tiempo ha sido muy incondicional para con la gobernadora, a excepción tal vez de este cuatrienio. Hay que recordar que para este cuatrienio, quien estuvo haciendo campaña para presidir la Cámara de Representantes era Rodríguez Aguiló, y que la gobernadora, siendo candidata, públicamente presentó a Johnny Méndez como su presidente en la Cámara de Representantes y prácticamente lo impuso allí, porque los comentarios que uno le llegaba era que el presidente de la Cámara ya estaba, pues yo no sé si de retirada o no quería repetir como presidente de la Cámara. Hay que recordar que bajo su presidencia, la vez anterior, es que surgen todos aquellos casos de corrupción. Tata Charboniel, Nelson del Valle, Néstor Alonso, y no sé si se me queda alguno otro más. Y esos son los que recuerdo. Que de alguna manera se vio afectado. Bueno, hay que recordar que Tata Charboniel era del círculo cercano del presidente de la Cámara y que tal vez le había dicho, mira,
Mira, no me tocaron esto, no quiero meterme más en esto, pero prácticamente le doblaron el mollero, porque tú te acuerdas que incluso se había mencionado de que a él le interesaba un puesto en el Ejecutivo. Hasta se habló de secretario de Estado. En un momento dado era como que el principal candidato a secretario de Estado. Y que el presidente de la Cámara ha tenido más allá, o sea, ha estado lo que va el año y un mes de cuatrienio, pues me parece a mí que ha estado muy discreto. O sea, no es el Johnny Méndez del cuatrienio cuando el gobernador era Fortuño. O Ricky Rosselló. No, Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló. Acuérdate que Ricardo Rosselló lo acusa de ser uno de los coconspiradores para derrocarlo. En el libro. ¿Cuál es el libro? Dile ahí para que la gente, para que nos busquen aquí el libro y lo proyecten ahí. ¿Cuál es el libro de Ricky? Dios mío. El reformador. Los dilemas del reformista. Por eso. Los dilemas, pero está en inglés, The Reformist Dilemma. Claro. Y oye, tú tienes que hacerlo un día. Tú sabes cómo. ¿Tú quieres que yo haga? Tú estás loco que yo haga eso. En la UPI. Sí. Y en distintas universidades en Puerto Rico, la Interamericana lo ha hecho también. Y en la Universidad Internacional hacen un día que es el día de la lectura del Quijote. Y están. Es como un relevo. Todo el mundo leyendo 20 páginas del Quijote. Yo creo pues tú debes hacer un día. Y buscarte tal vez algunos muchachos de tus alumnos que lo lean. Este comentario le va a gustar que lean el libro de Cucuza y el libro de Ricky. Así es. Jay te presta el estudio por esta cámara. Bueno, hoy vamos a leer el libro. Comentario ¿Cómo es que se llama el libro de Cucuza? Guejera, Pasión de Guejera. Pasión de Guerrera. Allí. Y luego, bueno, vamos a leer ahora Eso suena como una telenovela, Pasión de Guerrera. Y el reformista. Y los dilemas del reformista. Así, olvídese, aquí sin límite. Esa cámara aquí proyectando. Como aquí la gente dice que tú sabes que voy a hacer un comentario, le va a gustar a una amiga nuestra que es fiel a todas las cátedras. A 580, a la extendida. Y no me diga que también a... Sí, no, y a Palabra Libre. No, y a Palabra Libre también, pues claro. Yo creo que Benjamín Torregotay y yo somos de ese exclusivo círculo de gente que se ha leído el libro de Ricardo Rosselló. Yo me leí el de Cucuza. No, yo me leí el de Cucuza también. Pero ese libro de Ricardo Rosselló, yo creo que Torregotay y yo somos de los pocos. Mira, y quizá Luis Dávila Colón. Quizá Luis Dávila Colón. El decano de los analistas. Sí, quizá Luis Dávila. Pero más allá de eso, no hay mucho más. No hay muchos más. La lectura. Y tal vez el último de Rosselló, de Pedro. Yo eso los he leído. También dice sus cositas. Sí. Pues, ¿sabes, Néstor? Entonces, ¿tú crees que...? Y entonces, para terminar lo que iba diciendo de Johnny Méndez, pues también lo hemos visto, que no es un Johnny Méndez tan incondicional a la gobernadora como lo fue en el cuatrienio de Ricardo Rosselló, diagonal Pierluisi y diagonal Wanda Vázquez. Sí, el cuatrienio complicado. Tú sabes, cuando hay dos reyes a la misma vez, ¿cómo es que le llaman? Eso sucedía en el Imperio Romano. Sí. Habían dos, llamaban dos. Hubo una dualquía, yo no creo que se llama así, pero aquí ese cuatrienio es una tripleta de gobernadores. El cuatrienio de la tripleta. Pero tú no crees, o sea, que tú crees que ahí hay algo de fondo. Se le podría llamar de otra manera, pero soy el feo. Ahí hay de fondo, ese proyecto tiene una importancia, valga la redundancia, muy importante para Johnny Méndez. Parece que sí. O para algunos intereses cercanos a Johnny Méndez o a la gobernadora. Habrá que ver. Bueno, Néstor. Bueno, pues... Oye, el gordito Jaguar no nos llegó. Dejó Puyú, mira, y hoy no hubo, ni pincho, no hubo ni cajita feliz. Ni cajita feliz. Qué barbaridad. Regresamos. Mira, tú tenías ahí algo. Lo que queda es... Mira, hay agua. Como los presos, mira. Qué barbaridad. Con agua. Regresamos en una semana a Cátedra Extendida. Recuerden que pueden disfrutar tanto del contenido premium como del contenido sobre cómo Jay pone esto. Regular, del contenido regular. Pero afíliese o pague el premium ese. Sí, eso es una chavería. Páguelo. Arriba, corazón. A través de Jay Fonseca. Siempre me confundo si es TV o PR. Jay Fonseca
PR. Ay, PR. Dios mío, Jay Fonseca PR. El coro celestial nos dice que es PR, a través de Jay Fonseca PR. Oye, tienen que ponerlo aquí grande. Sí, grande, que los gorditos como somos las estaciones así. de radio que ponen en todas las repetidoras para que Nosotros no se olvide somos uno. profesores distraídos y despistados. Regresamos en una semana.